licenciado, buenas noches. Mi nombre es Jaime Callejas, grupo 8. Yo voy a explicar un poco lo que es la derivada de una función. La derivada de una función es un concepto fundamental en el cálculo diferencial. En términos simples, es la medida de la tasa de un cambio instantáneo de una variable con respecto a otra. Por ejemplo, en el movimiento, la derivada de la posición con respecto al tiempo llegaría a ser lo que es la velocidad. Geométricamente, la derivada de una función en un punto específico nos da pendiente de la recta tangente en la curva de ese mismo punto. Ahora voy a hablar un poco. Esta pendiente representa la dirección e inclinación de la función en ese instante, ¿no? En ese momento. Voy a hablar ahora de lo que es un poco la derivada como límite de una función. La definición de esta, la definición matemática de la derivada se basa en el concepto de límites. Se define como el límite del cociente de Newton. Este cociente de Newton es la pendiente de la recta secante que conectada en dos puntos en la gráfica de la función. Estos llegan a ser lo que son las fórmulas, algunas de las fórmulas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de cálculo de la variable como límite. Vamos a encontrar la derivada de una función de f de x usando la definición de límite. Aplicamos también la fórmula del cociente de Newton, y estos son los demás ejemplos y fórmulas. Bueno, como final voy a hablar lo que es un poco la derivada en un punto. La derivada en un punto, cuando evaluamos la derivada en un valor específico de x, digamos, estamos calculando la derivada en un punto. Esto nos da el valor exacto de la pendiente de la recta tangente en ese punto. Hablando es un poco de la derivada de la función. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches, mi nombre es Michael Narváez. Vamos a continuar con la presentación. Yo voy a explicar sobre lo que es la regla de la cadena, ¿no? Como ya hemos visto ya en derivadas, esta también se rige por una fórmula, la cual es, si tenemos una función que está elevada a un número n o un exponente n, entonces realizamos lo que es la derivada de este exponente, ¿no? Como vemos acá, ya se está derivando, pero se multiplica con todo lo que está dentro de la función en su forma derivada también, ¿no? Lo vamos a explicar mejor en este pequeño ejemplo. Si tuviéramos el ejemplo en función de x, que sería x elevado al cuadrado más 3x menos 5, todo elevado al cuadrado, entonces la derivada según la regla de la cadena sería la siguiente. Función de x, bajaríamos lo que es el exponente 2 y multiplicamos con 1, que sobreentendemos que está acá, entonces sería 2 por 1, x al cuadrado más 3x menos 5. Al exponente 2 se le resta 1, 2 menos 1 llegaría a tener un 1, lo cual se sobreentiende, ya no se escribe el 1 por arriba. Y todo esto se multiplica según la regla de la cadena con el término de acá adentro, en su forma derivada, ¿no? Entonces la derivada de x al cuadrado de la misma forma se baja el 2 y se multiplica con x, sería 2x, y a esto se le resta. 2 menos 1 es igual a 1, por lo cual también se sobreentiende y no lo anotamos, simplemente se quedaría como 2x. En 3x llegaríamos a hacer lo mismo, bajamos el exponente 1 y multiplicamos a lo que es 3x. 1 menos 1 llegaría a ser 0. Por lo que tendríamos que borrar todo lo que es este exponente de acá. Y solo nos quedaría 1 por 3. Y la derivada de una constante, en este caso que sea 5, siempre llega a ser 0. Entonces el resultado que tendríamos sería la derivada de la función x llegaría a ser a 2 por x al cuadrado más 3x menos 5 por la derivada de todo lo de acá adentro es 2x más 3, ¿no? Ahí habríamos acabado de usar lo que es la regla de la cadena, pero para poder acabar de resolver este problema tendríamos que hacer el siguiente procedimiento. Continuando con lo que es la solución, entonces llegaríamos a hacer lo que es la multiplicación del siguiente término, ¿no? En acá tendríamos que multiplicar. Voy a multiplicar esta variable con todo esto de acá.
lo cual sería 2 por 2, 4x más 2 por 3, 6, ¿no? Y luego todo esto lo multiplicamos por esto. El resultado de esto llegaría a ser 4x por x al cuadrado sería 4x al cubo, 4x por 3x sería 2x al cuadrado y 4x por 5 sería 20x. Lo mismo con el término número 6 y nos saldría este resultado. Cuando ya tengo todos estos términos, empiezo a juntar lo que son los términos semejantes para así poder operar de esa forma, ¿no? Por lo cual no tenemos ningún número elevado al cubo, solo sería 4x. Y anotamos el mismo, 4x al cubo. Luego tendríamos dos números elevados a x al cuadrado, que sería 2x al cuadrado y 6x al cuadrado. La suma de estos dos sería 18x. Luego tendríamos solo dos números igual elevado, o con variable x, que sería menos 20x más 18x. El resultado sería menos 2x, ¿no? Y solo teníamos uno que sería el 30, lo bajamos así. De esta manera ya tendríamos lo que es el resultado de este ejercicio usando lo que es la regla de la cadena. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Mi nombre es Aleir Solano Miranda y yo les voy a hablar sobre las propiedades de la derivada. Bueno, la propiedad 1 vendría a ser la derivada de una constante en cero. Entonces, si tenemos una función de tipo constante, al derivar, el resultado siempre va a dar igual a 0. Propiedad 2. Si tenemos una función fx igual a la potencia de x a la n, donde n es el número natural, entonces la derivada de esa función va a ser igual al valor en el exponente multiplicado por la potencia de x a la n menos 1. Aquí vemos en el exponente inicia en n. Se le resta una unidad. La propiedad 3 es la derivada de una suma o resta. Si tenemos dos funciones f que son derivables en x, entonces al sumar o restar en las dos funciones f también va a ser derivable en x. La propiedad 4 es la derivada de un producto. Si tenemos dos funciones, en fin, son derivables en x, entonces el producto de la función es también derivable en x. Eso significa si vamos a derivar el producto en esas dos funciones, se inflige con respecto a x va a ser igual a la derivada de la función, que es la primera función multiplicada por la función g, que en la segunda más en la primera función, que es fx derivada de la segunda función y la función fx. La siguiente propiedad es la recíproca. Sigue la derivada y la función x, diferente de esto a 0, entonces sobre x. También se deriva en x, esto si queremos derivar en expresión 1. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Zanabria Quiroga. Para continuar con la explicación vamos a hablar de un tema muy interesante en cálculo. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa si seguimos derivando una función más de una vez? Hablaremos de las derivadas de orden superior, una herramienta en cálculo que nos ayuda a entender cómo cambian las cosas. Ya sabemos que la derivada mide la velocidad de cambio de una función. Lo más básico, la derivada de una función nos dice cómo cambia esa función. Si tenemos la función y o la función f de x derivable, siendo la derivada f de x, se designa f' de x o y', pero si volvemos a derivar la derivada, se lee y' o f' de x. A partir de la segunda hacia abajo se llama primera derivada, la siguiente segunda derivada y así sucesivamente. Les enseño un ejemplo de una función. F de x igual a 2x elevado al cubo menos 3x elevado al cuadrado más 5. Primera derivada f' de x igual a 2 por 3, 6x y se le resta 1 al exponente, es decir, de 3 pasa a 2. Menos 3 por 2, 6x y nuevamente se le resta 1 al exponente, es decir, de 2 pasa a x, más 5 que la derivada de una constante es 0. Si a la derivada la volvemos a derivar, sería f' de x. Resolvemos 6 por 2, 12x, se le resta 1 al exponente, es decir, de 2 pasa a x, menos 6x, que su derivada es solo 6. Tercera derivada sería f'
Tri' derivada de 12x es 12. La derivada de 6 es 0. Cuarta derivada de la función f de x es igual a la derivada de 12, que es 0. Quinta derivada sería 0. Podemos seguir sacando derivadas como sexta, séptima, octava, que igual va a salir 0. A todas esas son llamadas derivadas de orden superior. Es decir, las derivadas de orden superior son las derivadas de una función que se obtienen al derivar sucesivamente la función original. La primera derivada es la derivada normal de una función. La segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Y así sucesivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que resultan al derivar una derivada. Estas nos permiten ir más allá de lo simple pendiente. Nos ayuda a entender la curvatura, el movimiento y fenómenos. Eso sería todo. Gracias.